dar inicio a lo que va a ser esta jornada de ponencias magistrales de la mañana. Se desarrollarán las 4 ponencias seguidas para dejar una parte final a las preguntas que puedan tener, dirigiéndolas a aquellos de los ponentes los que quieran hacérselas llegar. Ciencia y espiritualidad es por segunda vez en esta tradición de congresos que viene siendo ya la 8ª edición, por segunda vez el tema central que hemos elegido, quizás por demanda natural, por la necesidad y por la raíz misma de la naturaleza de esta asociación UNESCO de diálogo. El diálogo no solo ha de darse en aspectos humanos, sociales, sino también se tiene que dar en ámbitos que, por desgracia, están enfrentados tradicionalmente. La ciencia y la religión, en determinados periodos de la historia, y el siglo XX, si bien ahora empieza a cambiar, el siglo XX ha sido uno de ellos, han estado diametralmente con miradas opuestas. Y además, muy radicalizados en sus propias posturas, negándose lo uno a lo otro. Y sin embargo, la naturaleza humana no tiene esa condición. En nosotros necesariamente tienen que confluir aspectos internos de fe, de inquietud, de espiritualidad, con aspectos y necesidades de conocimiento racional, de experiencia, de saber hacer. Y son esos dos ámbitos, la ciencia, por un lado, que nos lleva al conocimiento de los procesos de la vida, y por otro lado, la espiritualidad, que nos habla de una experiencia íntima, interna, en esa búsqueda de nuestra propia trascendencia y de aquello que es invisible, pero que subyace detrás de toda la naturaleza y el universo. Esos dos elementos consideramos que deben de ponerse de alguna manera no solo en diálogo, sino en integración, que deben, cada uno desde su ámbito, sin embargo, configurar un eje que le permita al ser humano encontrar su propia identidad. Si nos preguntásemos realmente qué es lo que más necesita la humanidad, probablemente a corto plazo, en las necesidades inmediatas, diríamos pues, resolver la crisis económica, resolver las guerras, resolver los problemas de enfermedades, y casi todo esto nos lleva al ámbito de la ciencia, de ciencias humanas, médicas, tecnológicas, de ingeniería, tanto tecnológica como agroalimentaria, de economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y casi se queda en el campo de nuestras necesidades de la humanidad, lo humano, lo ético, lo espiritual en un segundo plano. Sin embargo, ya hemos empezado a darnos cuenta de que son inseparables y que si bien el progreso tecnológico puede traer muchos beneficios, cuando da la espalda o carece de los valores humanos, se puede volver en nuestra contra. Tal vez tenga que ser hoy esa mirada humana más íntima que nos permite reencontrarnos con nosotros mismos y con nuestra razón de ser, con el sentido de la existencia, y como bien han dicho todos los ponentes anteriores, con el otro, con el ser humano, el que nos devuelva de nuevo a un sentido de integridad, donde no vivamos tan fragmentados, tan enfrentados, no solo entre las diferentes facetas del conocimiento, de la cultura, sino dentro de nosotros mismos, y podamos conciliar el corazón y la mente. La pregunta sería, ¿nos hace felices la ciencia? ¿Nos hace felices realmente la religión? Yo creo que lo que realmente puede dar al ser humano la felicidad es una suerte de sabiduría del alma, donde justamente se concilia esa mente y ese corazón,
donde se pueda construir a través de esa sabiduría del alma un edificio en que esté hecho de columnas de conocimientos reales, pero que sean capaces de sustentar una bóveda de la intuición profunda, que nos permita captar algo de lo bello, de la belleza del universo, de la verdad que subyace, de la esencia invisible de todas las cosas. Y creo que ese va a ser el espíritu de nuestros ponentes, 4 ponentes extraordinarios que voy a pasar a presentar justamente en esta mañana, cada uno de una óptica diferente, pero desde instituciones y organizaciones con las que colaboran también distintas, pero hermanadas en ese mismo empeño, poder hacer de la vida humana, de la construcción de esta aldea global y de la construcción del individuo, de cada uno de nosotros, un centro de integración donde se integren todos los factores que constituyen nuestra naturaleza como seres humanos. Vamos a pasar ahora a la ponencia del doctor Alsina, al que me toca presentar y con el que me unen unos muy estrechos brazos. Si él me permite decirlo, es alguien a quien considero mi maestro. Doctor Alsina es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid de 1989. Es especialista en acupuntura, fitoterapia, homeopatía y manipulaciones vertebrales, sinergética, entre otras. Ha impartido cursos de laserterapia, acupuntura, bioresonancia por Europa y América. Es fundador y director internacional del Instituto Internacional de Nueva Medicina Serafis, miembro desde 1973 de la Sociedad Española de Acupuntura, miembro fundador de la Sociedad Española de Laserterapia, miembro honorario de varias sociedades médicas de España y Europa. Pero además de toda esa intensa trayectoria en el ámbito de la medicina, quiero destacar desde hace 20 años la labor al frente de la Organización Internacional Filosófica Nueva Acrópolis en España. Su vocación por la filosofía y la sabiduría antigua, muy ligada al ancestral ejercicio de la medicina, le ha llevado a un intenso conocimiento de la naturaleza del ser humano, a la vez que desarrollar su natural bondad al servicio de los demás. Quiero destacar de entre sus publicaciones una que de carácter filosófico, que justamente se llama Medicina para el cuerpo y para el alma. Él, en esta ponencia, va a desarrollar la naturaleza íntima del ser humano, energías y planes de conciencia. Por favor, doctor. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la presentación y muchas gracias a la organización de este evento, de este octavo congreso de ciencia y espiritualidad, por haberme invitado una vez más, después de 4 años. Creo que fue la primera ocasión que pude estar con ustedes. Entonces, gracias a don Antonio y a don Lorenzo por haberse acordado de mí y de que estoy siempre no solo abierto, sino muy predispuesto a poder servir, a poder servir en el marco de la Asociación UNESCO, tanto de Málaga como la Confederación de España, que pueden contar conmigo, porque creo que hemos venido a este mundo fundamentalmente a servir, a que lo que somos y queremos poderlo poner al servicio de los demás, habiendo pasado por todos los filtros necesarios, como han dicho muy bien mis colegas anteriores, tanto el profesor Motor, no sé lo tuyo, pero Motor no lo sé todavía, como el profesor doctor Peter Gómez, que de tu libro me he quedado con muchas cosas, he tomado muchas notas, pero si tengo que destacar algo, comulgo mucho y estoy muy de acuerdo y me es muy entrañable lo del orden implícito como una
ciencia del alma, con una espiritualidad real y cotidiana. Creo que eso es muy importante, eso que has dicho, nos ha recordado, porque eso no es nada nuevo, pero creo que lo ha expresado de una forma muy vivencial y creo que es muy importante. Y también de Peter Gómez poder destacar, que también he tomado notas y los he tomado también aquí en el corazón, pues ha dicho algo que creo que es un elemento clave para la convivencia, para la solidaridad, para la cooperación y para esa tolerancia, para ese respeto, para esa responsabilidad y para esa justicia que nos recordaba el presidente de honor de estos congresos, que es el profesor Mayor de Zaragoza, y es la confianza. Se ha hablado de la confianza más que de la creencia, más que de la fe ciega. Creo que eso es un elemento, un punto fundamental para que podamos entender la vida, para que podamos entendernos a nosotros mismos. En primer lugar, recuperar, redescubrir todos los días, renovarnos todos los días en la confianza en nosotros mismos. Confiar no es lo mismo que creer. Es muy parecido, pero es un punto más elevado. No es lo mismo pensar, sentir, creo en Dios que confío en Dios. No es lo mismo pensar o sentir, o las dos cosas, creo en ti que confío en ti. O por ejemplo un paciente con su médico. No es lo mismo que el paciente crea en su médico que el paciente confíe en su médico. La confianza le añade varios puntos y sobre todo le añade un elemento fundamental a lo que sería la simple creencia o la fe ciega, como decía muy bien Peter antes, que tenemos que llegar a esa apertura de corazón que nos permite la confianza. La confianza es, yo confío en ti aunque tú me engañes, aunque tú me falles. Bueno, no 1000 veces, pero sí alguno, ¿no? O sea, dentro de la confianza hay un marco de tolerancia y hay un marco, sobre todo, de corazón. O sea, yo creo hoy y mañana no creo porque no me gusta ya lo de ayer. En cambio, la confianza es algo que tiene mucha más continuidad, que está mucho más en resonancia o en consonancia con ese amor incondicional, ese amor universal, ese amor visto desde arriba del ser humano, del que se hablaba antes. Si no hay confianza, cada uno consigo mismo y confianza con los demás, no podemos hablar de ese amor sin condiciones, de ese amor sin fricción, de ese amor que no produce desgaste, de ese amor que no produce oxidación, que no produce por lo tanto envejecimiento. El verdadero amor, el genuino amor, el amor que nace del orden implícito del ser humano, es un amor que es antioxidante. Y eso está demostrado científicamente, no son palabras bonitas, eso científicamente se sabe. Cuando hay ahorro de energía, ahorro de electrones, cuando no hay un malgastar, como decía antes, muy bien dicho el profesor Motor, pues si no hay ese desgaste, ese malgastar por el consumismo, por comprar, porque está de oferta, como decía él. ¿Y por qué lo he comprado? Porque está barato. Y si no, necesitamos. Entonces, en el marco del amor, también en ese mercadeo de yo te doy y tú me das, yo te doy todo lo que soy y tú me das todo lo que eres, para que no haya fricción, para que no haya desgaste, para que no haya impedimentos, para que no se rompa todo este sistema, esa red entramada, esa colmena de las abejas que es la confianza. Necesitamos realmente que tener confianza sea el plasma de electrones, la base de la vida que podamos construir sobre ello. Y volviendo ya, porque el tema del que les tengo que hablar es muy amplio, necesitaríamos tal vez toda una jornada, igual que ha pasado antes con mis colegas. Son temas que hay mucho por hablar, hay mucho por decir, y también hay poco, porque en realidad
podemos sintetizar, podemos resumir. Simplemente que de esa forma, pues a veces se quedarán interrogantes, pero también es bueno que todos nos quedemos con ganas de saber más, con ganas de seguir el camino del conocimiento, y de ese conocimiento que no es un conocimiento simplemente intelectual, sino que es un conocimiento vivencial, que nos permite llevar a plantearnos ciencia y espiritualidad para un mundo en evolución. Elementos tan importantes como estos, la evolución, en el marco o a través de la ciencia, en el marco o a través de las creencias y de la espiritualidad. ¿Por qué no? Durante siglos, en los últimos siglos y hasta el día de hoy, por amor o por preferencia al análisis desde el punto de vista científico, desde el método empírico, se han separado las ciencias, se han separado incluso las ciencias de sus objetivos, de sus finalidades, se han separado las ciencias de las artes, se han separado la ciencia sistemáticamente de la religión, y lo que es más grave, se han separado las ciencias de la espiritualidad, se han separado las ciencias de lo que realmente es interesante para el ser humano. ¿Y por qué? Porque hemos partido de una ciencia sin sujeto, de una ciencia que, siendo ella un mero objeto, un instrumento para ser útil para nosotros mismos y para los demás seres humanos, hemos caído, como dice el doctor Jorge Carvajal, que es uno de los médicos y de los maestros con los que en los últimos años he podido aprender muchas cosas, pues dice que una ciencia sin sujeto, sin espíritu, ¿cuál sería el sujeto de la ciencia? El espíritu, no puede ser otro. Podemos poner otro, pero si es otro ya no sé qué toca. Si no es Dios, ya nos hemos equivocado. Si no es una chispa divina, que es lo que hay en todos los seres vivos, ya nos hemos equivocado. Entonces, una ciencia sin sujeto, una ciencia sin conciencia, puede ser hasta muy peligrosa. Y sabemos que de hecho es así. Ciencias peligrosas han provocado un aumento brutal de la violencia y sobre todo de la cuantitativamente destrucción que produce esa violencia a través de las ciencias que, como también muy bien se decía antes, cuando hemos visto el vídeo del profesor Mayor Zaragoza, se gastan todos los días más de 4.000 millones de dólares en armamento. Todos los días, cada día, incluidos los domingos, incluidos los festivos. Y esto es una barbaridad, porque también los domingos y festivos mueren más de 30 o 40.000 niños. Y eso también es una barbaridad. Y tenemos que volver, entonces, a una ciencia, así como una vida, con sentido, no sin sentido, con sentido de la vida, como muy bien el maestro Buda nos enseñó hace más de 2.500 años, el sentido de la vida. Ese sentido de la vida, ese sadhana, que así se dice en sánscrito, si mal no recuerdo, es lo que debe ser en nosotros lo que nos guíe, para poder descubrir la naturaleza íntima de los seres humanos, para poder descubrir las energías, los elementos sutiles que hay en nosotros de una forma directa, no porque nos lo han contado, no porque lo dice un libro muy bueno o un maestro que sabe mucho. Todo eso está muy bien, vamos a estudiar, vamos a leer, vamos a escuchar a la gente que sabe, pero lo importante es que lo descubramos en nosotros mismos. Y respecto de la espiritualidad, recordar unas enseñanzas que recibí hace muchos años de la profesora Delia Steinberg, que está aquí entre nosotros, y aprovecho para decirlo y darle el reconocimiento que se merece. Para llegar a la espiritualidad, primero necesitamos reflexión y meditación. Si no, no se llega a la espiritualidad. Necesitamos vida interior para ser sutiles, para llegar a estados elevados de conciencia, aquel estado de conciencia más alto que yo pueda conseguir. Cada uno tendrá el suyo, cada uno tendrá una altura física, así es arriba como es abajo, cada uno tendrá una altura espiritual, cada uno podrá poner su punto de mira
de la conciencia, del espíritu, del alma, a la altura que uno tiene. Y nuestro reto, en todo caso, estará en poder aumentar, en poder subir un poco más arriba, cada día, cada semana, cada mes, cada año, ese punto de mira o ese techo interior, físico y, en este caso, más espiritual que físico, que nos permita poder seguir en evolución, que es para lo que nos sirven la ciencia, la conciencia y la espiritualidad. Y otra cosa que quería recordarles es en eso que creo que todos hemos repetido, incluido el profesor Mayor Zaragoza, es la paz, la importancia de la paz. En medicina, la enfermedad, hoy en día se habla de que es una disritmia, una pérdida de armonía, una pérdida de ritmo. El ritmo en la vida del ser humano, seres vivos que estamos teórica y prácticamente siempre en movimiento, aunque estemos en una vida sedentaria, algo se mueve constantemente dentro de nosotros. Por ejemplo, 3 trillones de células. Por ejemplo, de 100.000 a 300.000 millones de neuronas. Por ejemplo, alrededor de unos 7.000 cuatrillones de átomos. Algo así como 7 por 10 elevado a 28. O sea, una cantidad de ceros que no caben en esta sala. Es algo impresionante. En un cuerpo. Simplemente en el cuerpo físico. Entonces, necesitamos, como dice la profesora Steinberg, esa meditación, esa reflexión que es flexionar la conciencia hacia el interior para poder llevar esa vida interior a ese estatus de espiritualidad, de tener no solo una vida física, vital, emocional y mental, sino también poder decir estamos vivos desde el punto de vista del espíritu, que es lo que realmente somos. Y eso, en el marco de la ciencia de nuestro tiempo, a pesar de que todavía existen análisis, hay una tendencia cada vez más fuerte, más poderosa, que nos da mucha esperanza y mucha confianza, y es la tendencia hacia la síntesis, hacia lo integrativo. Eso existe mucho y se ve, yo por mi experiencia profesional y por el tipo de enfoque de medicina que suelo utilizar, es la medicina integrativa, la medicina de síntesis. No de excluir la alopatía o la homeopatía porque soy homeópata o porque soy alópata. No, vamos a juntar al alópata y al homeópata que pueda haber en mí, al que hace acupuntura, al que hace terapia con láser, terapia cuántica, todo eso lo estamos utilizando. Algunos médicos, o cada vez más afortunadamente, utilizamos todo este abanico y muchas más que podríamos citar, pero el tiempo no nos da de sí, que unificamos, sintetizamos, integramos todas estas herramientas, todas estas oportunidades de poder facilitar, ayudar, que era el punto de partida de esta parte que estoy conversando, la disritmia, la rotura del ritmo de la vida. ¿Y cuál es el secreto para arreglar, para reparar la disritmia? El secreto es justamente la pausa. Hemos perdido el ritmo porque hemos perdido el sentido de la pausa, la importancia de la pausa. Entre una inspiración y una expiración, entre una inspiración y otra inspiración, hay una pausa. Entre una contracción del corazón y una dilatación del corazón, hay una pausa. No es todo seguido. Cuando es muy seguido, se pone en peligro la vida. Si respiramos agitadamente, llega un momento en que nos asfixiamos. O sea, un exceso de aire, un exceso de oxígeno, un fracaso de los sistemas de defensa, un fracaso inmunitario. Entonces, lo que proponemos es pausas dentro del movimiento y en el marco del ritmo, para no entrar en disritmia, para no caer enfermos.
o para restaurar la salud. Y dentro de ese marco nos entra algo importante para todos nosotros y que es uno de los temas fundamentales o de los elementos fundamentales que nos reúnen, que es la paz. La pausa y la paz son lo mismo. El reposo, la relajación de la pausa son la paz. Y la paz no es simplemente una palabra o algo que es más bonito que la guerra, que la violencia entre los seres humanos, que sí lo es, pero la paz es una ciencia también. Es una ciencia que tenemos que practicar, que tenemos que aprender. ¿Y saben cómo se llama? Ciencia de la paz. Paciencia. Pero mucha paciencia. Y si tenemos paciencia, es muy fácil tener respeto por el otro. Es mucho más fácil tener responsabilidad sobre todos aquellos puntos que en el marco de la ética debemos de considerar, no de vez en cuando para ser alguien que tiene buena imagen de buena persona, sino todos los días ante nosotros mismos, aunque no nos vea nadie. Tenemos que basarnos en esa paciencia para una mayor solidaridad, para una mayor posibilidad de servir a los demás, pero de servirles de verdad, no de que sea algo teórico o que sepan que estamos a su disposición nada más. Sí, lo estamos, sí, en teoría, en hipótesis es así, pero que lo podamos vivir, eso sí que es fundamental y sí que es muy importante. En el marco de esa, entonces, ciencia de la paz o paciencia, les invito a que cotidianamente lo tengan presente en todos los instantes, en todos los momentos de nuestra vida. Porque a través de la paciencia, arropada por la confianza, por el orden implícito y por la conciencia siempre elevada, podemos llegar realmente a ese conocimiento íntimo del ser humano, a ese conocimiento del ser humano que nos permite reconocernos en el cuerpo, en el campo etérico que interpenetra el cuerpo físico y además lo sobrepasa creando pues una masa, una capa que es sutil porque es etérica, pero que es extremadamente importante para la vida. Y esto en medicina hoy también está investigado. Las investigaciones no están agotadas. Las neurociencias, aunque en los últimos 15 años han progresado de una forma mucho mayor que en los últimos anteriores 100 años, podemos decir que esto tampoco está agotado, que también podemos ir mucho más allá. Hay investigaciones en curso que están ahora ya publicadas, como por ejemplo hay un libro que les recomiendo que es del año 2010 del profesor de biología molecular, como nuestro amigo el profesor Núñez de Castro, que creo que va a intervenir mañana, que yo tuve el honor de intervenir con él hace 4 años en una mesa, en la mesa de ciencia que se hizo en aquel año. Pues desde la biología molecular y desde las investigaciones de laboratorio, o sea, no se trata de teorías, ¿sí? Son cosas que se tocan con las manos, como Santo Tomás. El profesor Bruce Lipton, como el té, para que lo escriban bien, Lipton, ha escrito 2 libros que están publicados en la editorial Palmira de Madrid, Palmira con Y, la I es una Y, Biología de la creencia, y el otro se llama Biología de la transformación. Yo he podido leer y analizar bastante el primer texto, el de Biología de la creencia. Hay una enorme cantidad de informaciones de primera mano, científicas, al 100 o al 300%, como dicen algunos, porque nos habla, por ejemplo, de que se ha podido comprobar perfectamente que el cerebro de las células no está en el núcleo. El núcleo es como la memoria RAM de los ordenadores, la memoria que se mueve, la memoria de los genes que a veces está expuesta, está la ventana abierta o la ventana está cerrada y no se expresa. Los genes no se expresan tanto como creíamos. No hay tanto determinismo darwinista, sino que lo que hay es una gran influencia del entorno. Y son las membranas celulares
justamente las que actúan como cerebro de la célula y son las que permiten que entre o salga determinada información de las células, incluida la información genética, incluida por lo tanto la información que permite que la vida se vaya autorrecreando y autoentreteniendo constantemente. Porque son los genes los que hacen eso, pero no solo son los genes, sino que ahí juega un papel principal, como van a ver si leen los libros de Bruce Lipton, las membranas. En las membranas hay receptores especiales que él llama autoceptores, que son los que permiten un flujo de información correcto y el necesario, el imprescindible para una vida correcta, para una vida justa, para una vida que esté en el marco del orden implícito y de la confianza. Entonces, a través de estos conocimientos de biología molecular y de neurociencias de las que nos habla Bruce Lipton y muchos otros autores, no es el único, afortunadamente, podemos ver y concluir que, como dice Bruce Willis, se voy a leer, porque así no me enrollo, que tengo una tendencia a enrollarme fantástico, sobre todo los sábados. Es una característica de mis membranas. Y de esa gran membrana, que es eso que nos recubre, que es el campo etérico, que es el campo de la psiquis, que es el campo astral, que es el campo mental y, sobre todo, el que tiene que destacar, como hemos dicho antes, el campo espiritual. Ese campo espiritual, esa influencia de la identidad de lo que somos nosotros mismos, es lo que captan estos receptores de la identidad, que así nos llama Lipton, que son los autoceptores, que son los que permiten que hasta las células reconozcan nuestra identidad como seres humanos, como seres espirituales. Eso está en el texto muy bien explicado. Entonces ya no es solo una creencia, es una realidad contundente de que la espiritualidad condiciona la evolución del ser humano y no el determinismo genético darwinista que, afortunadamente, desde que han aparecido en los últimos años las publicaciones científicas que más o menos todos conocen o han oído hablar de ellas, esto ya se acabó. Ya no es así. Hemos vuelto 50 años antes que Darwin, que es con Lamarck. Ahora los científicos, los que son científicos de avanzada, los físicos cuánticos, los psicólogos de la energía, los médicos de la sinergética, y tantos especialistas y profesionales que podríamos mencionar dentro del marco de las ciencias, pero de las ciencias de nuestro tiempo, de nuestro presente de avanzada. Es el hecho de que podamos hablar de que el entorno, el espíritu, el pensamiento condicionan la expresión de los genes, no el determinismo genético, no porque lo he heredado ya se va a expresar, no, los genes no se expresan todos, ni muchísimo menos. Y también la gran sorpresa al estudiar el genoma humano ha sido encontrarnos con que hay muchos menos genes que proteínas, cuando se supone que la responsabilidad o la función de cada gen es crear una proteína. Pues resulta que las últimas investigaciones que están ya reflejadas en este texto del 2010, por lo tanto ya tienen más de 2 o 3 años, porque lo que se publica no es lo último que se ha descubierto, sino que ya se ha madurado y lleva unos años siendo conocido por los investigadores, pues nos encontramos con que podemos estar seguros de que faltan genes para la vida, según las teorías genéticas que existían hasta hace pocos años, o que imperaban, las darwinistas, las que vinieron desde y después de Darwin. Entonces resulta que ahora se sabe que un gen no da lugar a una proteína, sino que puede dar lugar a más de 2000 proteínas. Por eso tenemos 25.000 genes y unas 120.000 proteínas. Eso se explica así. Y muchos de estos genes no están trabajando para generar proteínas, están trabajando para generar elementos que nos
impiden estar enfermos o que nos frenan las enfermedades, como los oncogenes. Pero es que igual que hay oncogenes que producen cáncer, hay anti-oncogenes que frenan las células cancerosas y se encargan de que se mueran y de que los linfocitos asesinos, que son linfocitos de defensa nuestros, puedan comerse, puedan destruir las células cancerosas. Se calcula que diariamente destruyen de 2 a 5.000 células cancerosas en cada uno de nosotros. Maravilloso, ¿verdad? O sea que el cáncer no es una enfermedad, es un pequeño fracaso del sistema que, al no comerse los suficientes elementos o células cancerosas por día, pues al haber fallado, estas se van agrupando, forman un sistema canceroso y al final un tumor canceroso. Pero en el origen, tal y como verán en el libro de Lipton, del cáncer hay una historia muy anterior, que no había nada de cáncer, simplemente había algunas células cancerosas que son absolutamente naturales en el cuerpo, igual que lo son las bacterias probióticas que están dentro de nosotros, en un número de 10 veces más las células que tiene todo el organismo. O sea, en lugar de 3 trillones de células, serían 3 cuatrillones de células probióticas que están aquí en nuestro intestino, y son maravillosas y son muy buenas, igual que lo son los anti-oncogenes que están funcionando en nosotros para frenar el cáncer cotidianamente. Y dentro del marco de esa naturaleza de las ciencias y de las ciencias médicas, podemos, para finalizar, porque ya no tenemos más tiempo, diciendo que en la constitución íntima del ser humano, y yendo a las teorías antiguas que están de plena actualidad, gracias a la ciencia de nuestro tiempo, decir que el ser humano tiene una realidad en lo físico, en lo corpóreo, en eso que podemos tocar, que podemos palpar, que podemos ver, que podemos no solo ver y tocar, sino que podemos escuchar, y la importancia de la escucha, de escuchar al otro. También podemos reconocer dentro de las múltiples teorías y también investigaciones científicas los distintos tipos de energía que hay en el ser humano, porque no hay solo magnetismo, hay electromagnetismo y hay radiación radiactiva. ¿Sí? Nosotros somos emisores radiactivos de muy baja intensidad, lógicamente, pero no es ajena a nosotros una energía tan poderosa como es la radioactividad, en dosis seguramente homeopáticas, en dosis muy pequeñas, como lo son las dosis de las hormonas que circulan por nuestro cuerpo, que fabrica nuestro propio cuerpo, nuestras glándulas. Son dosis de nanogramos, de picogramos. Y esto, ¿cómo se puede llamar? Homeopatía, o sea, alta dilución. Hay muy poquito, pero ese poquito nos da la vida. Esa poca noradrenalina nos da la vida. Esa poca radiactividad que generan los núcleos de nuestros átomos también nos dan la vida. Y lo más importante a nivel del microuniverso que cada uno de nosotros somos. Nosotros somos un plasma de electrones animado por todos estos planos de conciencia físico, vital o energético, emocional, tan importante, importantísimo, relacionado con el corazón. Con ese corazón que no solo es físico, sino que es psicológico, es emocional, es emocionante, es conmovedor. En el corazón, y eso está publicado, hay más de 40.000 neuronas. Ahora se está diciendo que el corazón es nuestro segundo cerebro, igual que también se dice del intestino, nuestro otro cerebro más, igual que se dice de la piel. Ya vamos por 4 cerebros, y aún así nos falta mucho que recorrer en el terreno de nuestra vivencia mental, racional, científica, intelectual en lo positivo, no intelectual por saber, sino saber para poder comprender mejor, para poder vivir, sentir y actuar mejor. Y desde el código, que ahora se dice mucho así, desde el código del sentir, se ha podido comprobar que hay cirujanos que tienen la misma, digamos, el mismo nivel
de técnica, que son muy buenos técnicamente todos, haciendo dos grupos: los que antes de operar unen su mente a su corazón y al corazón del paciente y luego operan y hay buenos resultados, y otros que simplemente aplican su técnica sin unir la mente al corazón y al corazón del paciente que están operando. Más o menos esto da un 50% de peores resultados, y son los mismos cirujanos de buenos, son muy buenos con las manos y muy buenos con su técnica. Sin embargo, un 50% esto no es efecto placebo, y si lo es, bendito sea. El efecto placebo es reconocido ahí en medicina. El ser humano está sujeto a placebos y a nocebos. Si pueden elegir, elijan los placebos. No seamos masoquistas. Ni tampoco seamos sádicos echándole placebos a los demás, que son todos estos elementos negativos que antes han mencionado muy bien mis colegas que me han precedido. Y yo les quiero simplemente como conclusión decir que si hacemos tal vez un 1 o un 10% de todo lo que hemos dicho hasta ahora, incluido lo que ha dicho el profesor Zaragoza de una forma tan magistral, podríamos, si aplicamos un 1 o un 10% de todo esto que decimos y que pensamos y que sin duda sentimos en nuestro corazón, podemos llegar, como decía la profesora Steinberg en una ocasión que la pude escuchar, podemos llegar a una verdadera ciencia de la espiritualidad, así como a una espiritualidad de la ciencia. Y este sería nuestro objetivo y nuestro cierre, nuestro broche final. Muchas gracias.